¿Alguna vez han visto un conjunto de datos, de cifras, que parecen contar una historia, pero sienten que algo no cuadra, ¿no? Como si faltara el verdadero final? Y es que a veces los números que vemos en la superficie ocultan una realidad, bueno, una realidad mucho más compleja. Hoy nos vamos a poner el sombrero de detectives para resolver un misterio de negocios, usando solo las herramientas de la estadística descriptiva. La meta, transformar el caos en claridad. Y aquí está nuestro caso. Imaginen esto. La dirección reporta que las ventas crecen y crecen. Son excelentes noticias, en teoría. Pero la rentabilidad, las ganancias, están estancadas, no se mueven. A ver, ¿cómo es posible? Esta pregunta va a ser nuestra guía. Y la respuesta, claro, no es obvia. Está ahí, escondida entre los datos, esperando a que la descubramos. Bueno, empecemos por lo que sería la escena del crimen. Así es como se ven los datos en bruto. Una lista interminable de clientes, tipos de producto, ingresos. Es un montón de información, sí, pero todavía no es conocimiento. Para encontrar la verdad, primero tenemos que aprender a leer estas pistas. Nuestro primer paso, como buenos detectives de datos, es identificar y clasificar cada pieza de evidencia. Porque, ojo, no toda la información es igual, y entender sus diferencias es fundamental para hacer un buen análisis. En este mundo de los datos, a estas pistas las llamamos variables. Y no es nada complicado, ¿eh? Una variable es simplemente una característica que podemos medir o registrar. Por ejemplo, el tipo de cliente, el monto de una venta, su nivel de satisfacción, es básicamente cualquier cosa que pueda cambiar o variar. Y estas variables vienen, digamos, en dos sabores principales. Por un lado, las cualitativas, que describen atributos, como si un cliente es nuevo o recurrente. Por otro, las cuantitativas, que expresan cantidades numéricas, como el número de visitas o el gasto mensual. Es la diferencia clave entre qué tipo y cuánto. Ahora la cosa se pone más interesante. No todas las variables se miden de la misma forma. Pensemos en esto como si fueran niveles de precisión, como una escalera. Empezamos con simples etiquetas y subimos hasta llegar a números con un significado completo. Entender esto es clave, porque cada nivel nos permite hacer un análisis más y más profundo. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Vamos a verlo con ejemplos prácticos. Un tipo de cliente es nominal, son solo etiquetas sin un orden específico. La satisfacción en una escala del 1 al 5, eso es ordinal. Aquí sí hay un orden, pero la distancia entre satisfecho y muy satisfecho, pues es subjetiva. Y luego tenemos el ingreso mensual, que es de razón. Aquí los números tienen un significado completo y, muy importante, el cero absoluto importa. Entonces, el punto clave para diferenciar los dos niveles más altos es el cero. Pensemos en la temperatura. 0 grados no significa ausencia de temperatura, ¿verdad? Es solo que hace frío. Eso es de intervalo. Pero si hablamos de 0 ventas, eso sí significa una ausencia total de ventas. No se vendió nada. Eso es de razón. Y esta distinción, créanme, es crucial, porque determina qué operaciones matemáticas podemos hacer y cuáles no. Ok, perfecto. Ya hemos identificado y clasificado nuestras pistas. Ahora viene lo bueno. Es momento de organizarlas. Vamos a dejar de verlas como datos sueltos y empezaremos a buscar patrones, a verle la forma al misterio. La herramienta principal para esto se llama distribución de frecuencias. Suena un poco técnico, pero es increíblemente simple. Es una tabla que nos dice cuántos hay de cada cosa. Literalmente contamos la frecuencia con la que aparece cada categoría. Es el primer paso para convertir todo ese ruido en una señal clara. Miren este ejemplo. ¡Qué fácil! En lugar de tener una lista larguísima de 100 respuestas individuales, ahora tenemos una tabla súper simple. 40 personas prefieren la marca A, 25 la marca B. De repente, el caos de 100 opiniones se convierte en una fotografía clarísima del mercado. Y si convertimos esa tabla en un gráfico de barras, ¡boom! La historia salta a la vista. Vemos al instante que la marca A domina el mercado. Nuestro cerebro procesa esta información visual muchísimo más rápido que si viera solo los números en la tabla. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos categorías tan claras como marcas de café? ¿Qué pasa si lo que tenemos es una larga lista de números? Por ejemplo, los días de capacitación de 50 empleados. Aquí, el desafío es un poquito mayor. No podemos simplemente contar cada valor.
Necesitamos agruparlos de una manera inteligente. Para resolver esto, no vamos a adivinar. Usamos métodos estadísticos como la regla de Sturges, que nos ayudan a decidir cuál es el número ideal de grupos o intervalos. Esto nos asegura que la imagen que creemos sea clara, que no oculte detalles importantes ni nos abrume con demasiada información. Se trata de darle estructura al caos numérico. Y el gráfico que usamos para visualizar estos grupos de números se llama histograma. Ojo, aquí hay una diferencia crucial con el gráfico de barras. En el histograma, las barras se tocan. Esto es clave. Nos indica que estamos viendo un rango continuo de valores, no categorías separadas. El eje horizontal es, básicamente, una línea numérica. Y este es el resultado final. La larga lista de ventas de 30 sucursales ahora está organizada en grupos súper claros. Podemos ver de un solo vistazo que la mayoría de las sucursales venden entre 16 y 31 millones, por ejemplo. Ya empezamos a ver la historia que nos cuentan los datos. Entonces, para que quede súper claro, gráfico de barras para datos cualitativos como tipo de cliente. Las barras van separadas. Histograma para datos cuantitativos como ventas. Las barras van juntas porque representan rangos continuos. Usar el gráfico incorrecto nos puede llevar por un camino de pistas falsas. Mucho cuidado con eso. Bien, ya organizamos los datos y vimos qué forma tienen. El siguiente paso es encontrar su centro de gravedad. Es decir, ¿cuál es el valor típico o el más representativo de todo nuestro conjunto de datos? Aquí, muchas veces, es donde se esconde la clave del misterio. Y para esto tenemos a 3 sospechosos habituales. La media, que es el promedio que todos conocemos, la mediana, que es el valor que está justo en el medio de los datos ordenados, y la moda, el valor que más se repite. El dato clave aquí es que la media, el promedio, es muy sensible a valores extremos o atípicos, mientras que la mediana, no tanto, es más robusta. Y aquí entra en escena una de las herramientas visuales más poderosas que existen, el diagrama de caja, o box plot. Es genial porque en una sola imagen nos muestra la mediana, el rango donde se concentra el 50% central de los datos y si existen o no valores atípicos. Es como hacerle una radiografía a nuestra distribución de datos. Veamos su poder en acción. Tenemos los salarios de 2 áreas de una empresa. A simple vista, el área A parece tener salarios más altos en general, pero en el área B vemos un valor de 4.0 que se ve mucho más alto que el resto, ¿no? Si solo calculamos el promedio, este valor podría engañarnos por completo. Y aquí está la revelación. El box plot comparativo lo deja todo clarísimo. La caja del área A está más arriba, lo que significa que su salario mediano es mayor. Pero miren el área B. Su caja es más baja, y ese salario de 4.0 se muestra como un puntito aislado. Es un valor atípico. El promedio del área B sería engañoso. Es la mediana, la que nos cuenta la historia real de un empleado típico en esa área. Ahora, volvamos a nuestro caso inicial. Ventas en alza, pero ganancias estancadas. La solución está en no confiar ciegamente en el promedio. Lo más probable es que la empresa solo esté mirando la venta promedio, que está siendo inflada por unos pocos clientes gigantes. Esos son sus valores atípicos. Pero si usaran un box plot, verían que la venta mediana, o sea, la del cliente típico, no ha cambiado, o incluso podría haber bajado. Están vendiéndole más a los que ya eran grandes, pero la gran mayoría de su base de clientes está estancada. El misterio está resuelto. Como vemos, organizar los datos y elegir la medida correcta, como la mediana en lugar de la media, nos permitió ver la verdad que se escondía detrás de las cifras superficiales. Los datos no mienten, pero pueden ser muy mal interpretados. La pregunta ahora es, con este enfoque, ¿qué historia oculta van a descubrir en sus propios datos?